Cáncer, el arcángel que te acompaña esta semana cerrando el mes de febrero e iniciando el mes de marzo. Es el arcángel Gabriel Cáncer. Viene un momento para ti de tomar decisiones importantes, determinantes que van a cambiar tu vida. Así es, porque viene un gran progreso para ti. Te está hablando también el arcángel Gabriel de que te va a estar ayudando a conectar con tus relaciones, con tu comunicación, con el ánimo que puedas llegar a tener para poder enfrentar tu día a día. Te va a estar ayudando a motivarte, a inspirarte para que puedas seguir hacia adelante. También me indica algo acerca de la interacción que puedas llegar a tener con las personas que están en tu círculo, las personas que podrían llegar a entrar en tu círculo, de que las cosas van a ser mucho más fluidas de lo que tú podrías estar pensando. Incluso algunos de ustedes podrían quedar durante estas semanas pensando de que alguien se quedó con una mala impresión tuya. Me dicen tus guías, principalmente el arcángel Gabriel, que va a hacer todo lo contrario. Esa persona luego te va a decir que quedó con tremenda impresión de ti, que quería saber un poco más, pero que en verdad estaba nervioso de conversar contigo. ¡Qué bien! En esta lectura vamos a ver las energías que vienen para tu vida, mensajes generales, los números de la suerte, el espíritu animal y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Hablando de energías, Cáncer, tienes la carta de la participación. ¿Ves? Qué gran confirmación, que justo te estoy hablando de que tu interacción con otras personas va a ser importante y ahora tienes esta carta. Lo que podría estarte indicando de que vas a estar recibiendo invitaciones para participar en algo que tú has querido ir, o también esta puede ser la semana en la cual tú dices, sabes que finalmente voy a ingresar a ese grupo, finalmente voy a formar parte de este equipo, finalmente voy a tomar esta decisión. Para algunos incluso Cáncer, esto podría tener que ver con un grupo con respecto a actividades que quieras hacer al aire libre. Voy a juntarme con este grupo de personas para hacer algún tipo de caminata, ejercicios, jugar a X cosa. Pueden ser hasta juegos de mesa. Para algunos de ustedes me colocaron en la mente, apenas vi esto, me colocaron en la mente juegos de mesa, tal vez para tratar de comunicarse con personas o espíritus del más allá, la Ouija. Me dijeron la Ouija, eso fue, o sea, ya te lo voy a decir, me dijeron la Ouija. Recuerden que jugar con eso, la misma palabra, la misma frase, jugar con eso, habla de advertencias, habla de peligros. Si pueden evitarlo, evítenlo. Tal vez puede ser que alguien te ha comentado de que jugó la Ouija, ha tenido algún juego para comunicarse con personas o espíritus que están desde el más allá y quieren invitarte esta semana para hacer algo de eso. Allí sí, tus guías te están diciendo, epa, alerta, echa para atrás. No lo hagas, no lo hagas. ¿Sabes? Para algunos puede tener que ver con eso, para otros puede ser algún tipo de círculo espiritual. Va a haber algo que tiene que ver con personas estar en un círculo, tener que estar hablando. Tipo así como cuando ves terapias en grupo, pero para algunos de ustedes puede tener que ver con algo espiritual. Puede ser que en tu trabajo se realice algún tipo de reunión en donde pasan, o en la universidad, en algún lugar donde pasan, donde cada uno dice, a ver, ahora dime tú, ahora cuéntate tú, ahora tú el otro. Hay algo de eso, te paso un mensaje. Me mantienes al tanto, ¿eh? ¿Qué más viene para ti, Cáncer? La carta del cambio. ¿Sabes? Usualmente eso, cuando hacen actividades en empresas o en lugares que quieren romper el hielo, escuché romper el hielo. Esto se va a estar haciendo como para poder llegar a conocerse más, para poder conocerse un poco mejor. Y, ¿sabes? Dentro de todo eso me da una muy buena energía porque me está indicando de que si has estado esperando cambios en tu círculo de trabajo principalmente, sabes que mis lecturas por lo general son enfocadas más que todo en crecimiento personal y profesional, me están indicando de que viene eso que has estado esperando. Es como con esta carta del arcángel Gabriel, como que alguien te da la mano y te dice, hey, mira, acá están contratando, vente. Viene un cambio importante para ti. Ese cambio también puede ser cambio de sentimientos, cambios de emociones. Y te está indicando, Cáncer, tus guías, de que permítete cambiar de opinión. Eso es parte de la vida, eso es parte de ser humanos. Algo te puede gustar hoy y mañana no te gusta. Y estás en todo tu derecho de cambiar de opinión. Porque eso podría también estar representando de que hay algunos de ustedes pasando por presiones externas donde las personas en tu vida te están diciendo, no, pero que dijiste esto y ahora dijiste lo otro y ahora no te que digan lo que les dé la gana. Si usted quiere cambiar de opinión, cambie de opinión, está en su derecho. Y si se equivocó, pues se equivocó, así es la vida. Te levantas y sigues. Ya sabes que por ahí no es. ¿Y si te va bien? Y si te va bien, mi hermana, mi hermano, ¿qué tal? ¿Cuál es el bloqueo? ¿Qué es lo que te está bloqueando en estos momentos? Que vamos a quitar ese bloqueo de tu vida. A ver, Cáncer, ¿cuál es el bloqueo?
La mente, le estás dando mucha vuelta a las cosas, te estás abrumando, le estás permitiendo que una tormenta de pensamientos te obstaculice. Esta clásica de que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, en la cual en alguna ocasión, antes de que alguien te dé una respuesta, ya tú estás diciendo, no, eso no me va a salir. ¿Me explico? Y esa carta, y mira, sin querer, la última carta del mazo es la carta de la culpa, la tormenta que tienes en tu cabeza. Entonces, me están indicando que algunos de ustedes tienes una tormenta en la cabeza. Tu mente te está frenando, tu mente te está ocasionando preocupaciones, te está ocasionando dificultad. Vamos a ver cómo se resuelve eso, ¿no? Para eso estamos aquí. Vamos a ver cómo se resuelve esa situación en tu mente que te está dando problemas. Esos pensamientos o ese podría llegar a ser hasta un tipo así como de autosabotaje. Vamos a ver qué onda, cómo lo superas, qué tienes que hacer. La guía, mira esto, la carta de la guía, tienes que dejarte ayudar. Eso podría ser usted o podría ser una persona muy cercana en su vida. O sea, esto no es que vas a escuchar de que el vecino que no tiene nada que ver contigo. No, esto es algo muy cercano en tu vida. Tus nietos, tus hijos, tus sobrinos, tu pareja, una súper amiga, una hermana, ¿sabes? Padres, madres, ahí. No es como que, ay, el vecino, sí, escuché por ahí que un chisme del vecino, que no se deja guiar, que la mente. No, ahí no, eso no aplica así. Es para usted. O una persona muy cercana que le afecte en su vida, que no se está dejando guiar, no se está dejando ayudar. Y la mejor manera para poder resolver este problema de la mente es dejarte guiar, dejarte ayudar, recibir ayuda, consejos, pedir ayuda, pedir consejo. Tal vez por eso la terapia de grupo, ¿sabes? Porque escucho, hay una intervención. Se podría estar haciendo algún tipo de intervención, tipo así como que hemos venido a hablar contigo porque estamos viendo que la actitud que estás tomando, las decisiones que estás tomando no están siendo las mejores para ti. Hay algo de eso, da como un poquito de cringe. Cringe es así como que... Pero para quienes lo necesiten es importante pasar por esa situación. No tiene que ser nada formal ni dramático, pero aquí la ayuda te va a llegar. El arcángel Gabriel o alguien de nombre Gabriel, Gabriel, podría estarse manifestando en tu vida como una ayuda. Pela el ojo así, presta atención cuando pase todo eso, ¿sí? ¿Qué más viene para ti? Mensajes generales, luego vamos a ver los números de la suerte, el día importante para usted, el espíritu animal, así que quédese con nosotros, o sea, con mi hijo y con tus guías espirituales. Ya estoy atendiendo, si quieres una consulta privada visita mi página web jtarot7.com para que veas las diferentes consultas que tengo. Recuerda que así como las abro y empiezo a atender, por ahí mismo las voy cerrando, así que date la vuelta por mi página web, ya están disponibles, ahí puedes entrar y comprar la que más conecte contigo. Bien, mensajes generales para esta semana, cierre del mes de febrero, inicio del mes de marzo. Recuerda, todo esto no te puede pasar en una semana. ¿Qué tenemos? 4 de oros, te habla de una energía de guardar, puede ser, escucho secretos, guardar secretos, mantener algo en silencio, o hay algo que has estado guardando que has mantenido en silencio. Busca ayuda, la ayuda te va a llegar, vas a encontrar la solución. Eso ya lo sabemos. Déjame canalizarte otro mensaje con esta energía. Dicen tus guías que esto es un mensaje en donde te va a estar llegando dinero. ¿Querías dinero? Te va a llegar dinero. Lo que me están indicando es que ese dinero que te va a llegar deberías considerar el no gastarlo todo, ahorrarlo o incluso, si es posible, guardarlo por completo. ¿Qué va a suceder con este dinero? ¿Por qué es importante? O sea, no es importante. Por ahí como que vi el rey de oros que se volteó y se escondió. Mira, ahí está. No es el rey de oros, pero es el caballero de oros. Viene una oferta de dinero. Viene una oportunidad para que puedas salir adelante y multiplicar el dinero que tienes, pero ese dinero que te va a llegar no lo puedes utilizar. Una vez más, ese es el consejo que te dan tus guías. Si usted necesita ese dinero para pagar unas cuentas y usted dice cuando te llega, wow, gracias Dios mío, me llegó el dinero, voy a pagar estas cuentas porque no sabía de dónde iba a sacar el dinero, por favor, vamos, hágalo. Esto solamente es una guía, un consejo. ¿Qué va a pasar con ese dinero que te va a llegar? Te va a llegar una oferta, puede ser una oportunidad de trabajo, una oportunidad de incrementar el dinero. Algunos de ustedes también podría ser que estás pensando en utilizar un dinero que tienes guardado, que tienes ahorrado para hacer algunos pagos. Mira esto, la carta del as de oros. Y cuando esto es dinero que te va a estar entrando un dinero. Y escuché renta también, me marcó esta carta del 4 de bastos. Entonces viene la oportunidad para poder pagar tu renta si la tenías atrasada. Algunos de ustedes tal vez sea que quieras
rentar alguna habitación o rentar alguna propiedad, lo vas a lograr y te va a entrar dinero de ellos. Podría ser también que estás esperando vender una propiedad y hay alguien que has estado esperando que el dinero lo suelten y no han querido soltar el dinero. Aquí hay alguien que no ha querido soltar un dinero para poder pagar o comprar una propiedad. Para cada uno de ustedes sabrá cómo resuena eso. ¿Quién es esa persona que no ha querido soltar el dinero? Tal vez el comprador que no ha querido soltar el dinero, el banco que dice, sí, ya vamos, y todavía no suelta la plata y todo está como que necesito el dinero, tengo que pagar del otro lado. Viene, se resuelve. Aquí está, con esta carta el As de Oros, principalmente si tiene que ver con algún tipo de arrendamiento. ¿Qué más? Tienes la carta de los enamorados. Esta es una semana donde el trabajo en equipo es importante. Desde la primera carta, con esta del Arcángel Gabriel, que es el 2 de bastos, desde la primera carta se ve esa energía de trabajo en equipo. Esa energía con esta carta de los enamorados de una sociedad, de una asociación, de una persona importante en su vida. Sí, podría ser tipo así, pues yo conmigo mismo y nosotros dos, yo, myself y myself, yo y yo mismo, somos uno solo y estamos en esta sociedad con mi yo espiritual. Puede ser así, pero la verdad te lo marco como usted con alguien más trabajando en equipo para lograr una meta importante. Sí, es como es la carta de los enamorados, podría haber algo que tiene que ver con el amor, pero no necesariamente. Déjame aclarar un poco más esta carta. La carta del 5 de bastos. Escucho esa energía de que hay un conflicto que se va a estar resolviendo con respecto a algo que a ti te apasionaba. Por eso aquí está este cambio en la energía del corazón. Hay algo que te apasionaba o que te gustaba que vas a cambiar, que ya tú dices, ya no se siente lo mismo. Sea una pareja, sea una situación que algo que te apasionaba, algo que te gustaba, viene ese cambio y hazlo. Escucha tu intuición. Es que me indican también de que hay algunos de ustedes que ya has venido como teniendo... Hay una sensación con el estómago rara para algunos de ustedes. Recuerda, en la salud sí tengo que hacer este disclaimer, sí tengo que hacer esta advertencia. En la salud siempre, por favor, atenderse con profesionales, doctores, psicólogos. Si es para salud mental, bien, no se estén automedicando. Me marca de que para la salud hay algunos de ustedes con dificultades estomacales o intestinales. ¡Epa! Así que eso podría ser una causa médica que necesita definitivamente atención médica. Por favor, si está teniendo alguna dificultad con el estómago, ha tenido dificultad para retener la comida, vaya a atenderse. De la misma manera, eso podría ser una indicación de que necesita atención médica, pero la raíz podría tener que ver con la sensación emocional de que algo no está bien y que tienes que hacer un cambio, de que algo ya no está alineado en tu vida. ¿Me estoy explicando? Entonces, la raíz de la situación de ese problema estomacal o intestinal tiene que ver con algo sentimental o emocional que ha cambiado y se está reflejando físicamente, pero de verdad físicamente, en esos malestares que necesitan cuidado médico. Entonces, como que... Mira, me llegó ese mensaje, yo se lo paso. Se va a recuperar, sí se va a recuperar, siguiendo los lineamientos de sus doctores, siguiendo las guías que les van a estar indicando para que puedan encontrar esa solución. ¿Sí? Recuerda, consultas privadas. Yo dije, jtarot7.com es mi página web. Yo hablé de las consultas privadas, pero no estoy seguro si dije dónde era. Recuerda suscribirte, seguirme para más, dejar tus corazoncitos, tus likes. Ayúdame compartiendo este video para que le llegue también a más personas, puedan activar estas energías y estén preparados. ¡Pilas! ¿Qué más? Esta semana tienes el 2 de copas. La pareja de nuevo. Almas gemelas. Y escuché una pareja de doctores, una pareja de médicos, una pareja que con la línea de sanación que va a estar trabajando en eso. Mira, pareja, los enamorados de vuelta, pareja, el 2 de copa, pareja. Esto es también como un tipo de complemento perfecto que vas a estar creando en tu vida. Y sí, tengo que decirlo, este 2 de copas puede hacer referencia a almas gemelas. Pero principalmente me llama la atención esto que está aquí, que eso tiene su nombre, pues yo no sé cómo se llama esto. Esta cosita de aquí, ¿sabes cómo se llama? Esto de aquí, que es como el símbolo de los doctores de medicina. Hay algo con medicina. ¿Qué tiene que ver con esto con medicina? Vamos a preguntar, vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que es. Es una celebración. ¿Alguien se podría estar graduando de medicina? ¿Se podría estar recibiendo? Y esto podría ser que estás recibiendo el diploma. Esto podría ser también unos socios que finalmente ponen su clínica juntos. Puede ser una clínica de lo que sea, pero que tenga que ver con
utilizar una bata blanca, van a ser dentistas también. Pero se va a estar celebrando. Mira, escucho que para algunos de ustedes durante este tiempo podrías conocer en algún tipo de fiesta o celebración alguna doctora, algún doctor. Lo podrían estar conociendo. Y tal vez no es como estás pensando como que, ay, conozco una doctora, conozco un doctor y nos vamos a enamorar. No, tal vez conozcas a un doctor o una persona se te va a acercar y te va a empezar a hablar y te va a decir, oye, mira que estaba notando esto en ti, o estaba notando que tenías esto, ya te lo has revisado. Y tú vas a quedar así como que, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué se me acerca a decirme que si ya lo he revisado? Que se vaya de aquí. Porfa, si eso te pasa, cuéntamelo y vaya a revisárselo. ¿Cuáles son? Tú sabes, mis lecturas privadas también son así, como si estuvieses aquí conmigo echándote la lectura, ¿no? Día importante, esta semana va a ser el día jueves. Los números divinos, que podrían ser números de la suerte también, para algunos de ustedes es el 10, el 01, el 11. Y también tenemos el 89 o el 98. Hay algunas ocasiones que me escriben y me dicen, Jota, ¿sabes qué? Esa es exactamente mi fecha completa, el día y el año. Si es así, es increíble la conexión. A pesar de que tal vez no todo esto te esté sucediendo en el momento, qué bueno que escuches todo el video y lo tengas presente por si algo de esto se manifiesta. Ya tú dices, J. Tarot me lo dijo, ya yo sé cómo se resuelve esto, voy para allá. El espíritu animal que te va a estar acompañando durante esta semana, cerrando febrero, empezando marzo, puedes creerlo. Ya, el mes 3, marzo. Es el rinoceronte. Cuando veas noticias en redes sociales o un rinoceronte, si andas por ahí cerca de lugares donde hay rinocerontes, te indica de que vas a poder vencer cualquier obstáculo. Y también me marca una energía como de no dejarse llevar por las apariencias, porque una persona, a mí, hace un par de tiempo atrás me dices que un rinoceronte se tira por el agua y es súper rápido el man nadando, tratando de alcanzarte en el agua. Yo diría, jamás. Esos manes pesan muchísimas toneladas, pero resulta que ellos son súper veloces en el agua. Es más, creo que son más veloces en el agua que en la tierra. Entonces hay algo con no dejarse llevar por las apariencias. Y eso podría ser también de que alguien podría estarse dejando de llevar por las apariencias con usted, pero lo que no saben es que tienes fortaleza y que nadie te va a detener. El número divino para ti es el 50, el 05, las flores y el color rosado también podría ser importante para usted durante esta semana. No me tires al tanto, te decreto luz y progreso.